Bien, vamos a ver si terminamos la presentación. En esta tragedia que vivió la Argentina entre 1976 y 1983-84, se desata a nivel global, eh, la globalización por un lado, eh, el avance del neoliberalismo como formato de desestructuración de las economías eh, que establecían estados de bienestar. Empieza en Gran Bretaña y Estados Unidos, pero continúa casi toda Europa, restando, eh, restando recursos a sus presupuestos para ayuda social, educación, salud, etcétera. Eh, Pensando que el mercado resolvía estas cuestiones, y tratando de resolver una refundación económica a partir de lo que había sido la gran crisis del 73 con este, la OPEC y el crecimiento de la energía, del valor de la energía, la crisis del petróleo. Muy bien, 1976 a 1983-84 nos obliga a salir nuevamente, como les dije al principio, a salir de nuestro marco eh, de militancia, creo que todos la tenemos por los derechos humanos. Cuando digo salir de la militancia, ¿qué significa? Todos nos hemos formado, yo tengo 57 y soy de la generación de Malvinas, así que imagínense, estuve haciendo la conscripción durante el 82, no fui a las islas, pero viví esa etapa y nací a la historia, a la filosofía, al gusto por el análisis de lo social, desde fuertes componentes antimilitares y antieclesiásticos. Esos componentes antimilitares, bueno, se vieron claramente fortalecidos desde mi búsqueda filosófica por lo horrendo, por lo ominoso de la acción de las Fuerzas Armadas en la Argentina, eh, y por la imposibilidad de comprensión cabal de hasta dónde había llegado la situación de un país que en paz había determinado cegar la vida de miles de personas al servicio de una limpieza ideológica. Está claro que todo esto los comprendemos y que es un motor, un principio político, la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Ese recorrido de memoria, verdad y justicia se cimentó, se consolidó, devino del movimiento de una gran cantidad de agentes, muchos de los cuales revistaban en los grupos guerrilleros, exiliados, o de otros organismos ya existentes de lucha por los derechos humanos, o de familiares de aquellos que, aunque supieran que sus familiares habían muerto en ocasión de su acción revolucionaria, eh, entendían que la suerte debía haber sido la de un juicio y la de, obviamente, no la desaparición del cadáver y no la muerte. Esto es, lo que estoy diciendo es blanco sobre negro. No obstante eso, lo que sucede en la Argentina es que en los últimos años hemos rebatido, hemos escondido y hemos renombrado muchos procesos que ahora nos cuesta volver a poner en orden. A mí me parece absolutamente razonable que volvamos a revisitar no solo los documentos del 76 al 83-84, sino que además veamos que la construcción de la demanda sobre lo ocurrido en el 76-84 es parte de la dinámica y no es la verdad. Mucho de lo que ocurre en aras de la única comprensión posible no es la verdad, ni siquiera es lo correspondiente con lo que sucedió. La insistencia con que las cosas son de una manera no implica para nosotros que hacemos historia el cierre del debate.
Hay un texto maravilloso de Beatriz Sarlo que dice, mientras los tribunales están abiertos y alguien dice, a mí me torturaron, a mí me destrozaron, a mí me descuartizaron a mi hijo, estoy diciendo metáforas, ¿no? Pero en el fondo, mientras yo estoy dando muestras de que en vida soy el dolor y soy la fuente de lo ocurrido, ningún historiador se va a poner a examinar si esa fuente es falible de criticar. La toma como dada por el hecho de que lo que tiene que actuar antes que el análisis de la fuente es la justicia. En la Argentina, el tiempo ocurrido desde la dictadura no determina la detención de la conculcación, ni de la vejación, ni la violación de los derechos que de tal manera ocurrieron. Pero sí nos es posible analizar el lugar político de todos los actores que intentan cubrirse con exclusivamente la lucha por los derechos humanos en tiempos y en momentos en los que cronológicamente no se corresponden. Por lo tanto, muchas de las cosas que yo voy a decir en el periodo de la dictadura eh, me hubiesen impactado a mí mucho hace 20 años atrás, cuando era un militante, pero tienen que ver con haber leído la mayoría de las cosas que se publicaron y haber hecho un análisis sobre esto. Yo les voy a ofrecer esto. No espero que les guste. Lo único que espero que después de un tiempo, cuando aquilaten, cuando terminen de leer todo, entiendan que a lo mejor les generé la posibilidad de avanzar sobre la construcción de sentidos comunes unánimes. Los sentidos comunes unánimes son peligrosos. Eh, Esto creo yo. Cuanto más posiciones hay sobre algo, tenemos la posibilidad de seguir estudiando. Por ende, lo que estoy diciendo es, hubo grupos cívico-políticos, quiero decir civiles y políticos que tuvieron alta integración con la dictadura, hubo grupos sindicales eh, que favorecieron la represión y que estuvieron de ambos lados, y hubo empresarios y hubo iglesia que se favorecieron del accionar de la dictadura, estuvieron de acuerdo, entregaron sus servicios a esa dictadura y que terminada la dictadura se presentaron como inermes actores que desconocían el proceso. Los partidos políticos no salen de esa cuestión. Por ejemplo, el PJ es uno de los principales interventores, agentes de lo ocurrido a la salida de 1983-1984, y tendríamos que buscar las fuentes de sus críticas o de sus accionares. Entonces nos toca a nosotros, en este periodo más candente, más incómodo, ver cómo los sectores políticos que atravesaron este periodo, incorporo a aquellos que no eran solamente políticos, eran políticos militares, como los Montoneros, el ERP y tantos otros, a presentarse después como ciudadanos. Habían intervenido como políticos militares y habían llamado a sus milicianos a un orden de guerra y habían solicitado a las Fuerzas Armadas que se consideraran el intercambio de prisioneros y una cantidad de otros elementos que organizaron su estatus interno, como comandantes, capitanes, miliciares y qué sé yo, milicianos y qué sé yo. Y digo, todo esto ahora se romantiza en los 2000 en adelante, se romantiza y se habla de los indefensos o los no culpables que sufrieron el proceso militar. Me parece que ahí tenemos que pensar en militante que se enfrentaba a la dictadura. Antes se enfrentó a Perón, después se enfrentó a Isabel, y eso había sido en democracia. Después la dictadura los persiguió y resistieron a la dictadura. Pero a la salida no éramos todos ciudadanos. Éramos para el Código Penal todos ciudadanos, pero el análisis político que tenemos que hacer de lo ocurrido amerita poner la lupa de manera muchísimo más selectiva. Y esto en ninguna manera puede ir en función
de justificar la dictadura. No, la dictadura fue lo que acabo de decir. Lo que tenemos que analizar junto con la dictadura es todo lo demás, porque si no, de nuevo volvemos a la historia de los buenos y los malos. Los platos voladores que bajan con una junta militar y que asolan un escenario donde vivían cómodamente una grey de buenos ciudadanos que eran los argentinos. Cosa que es absolutamente descabellada. Si es descabellada, no podemos ponerle el 24 de marzo del 76 como inicio de todos los males. Tenemos que analizar la línea de continuidad y las líneas de ruptura. Bien, este escenario determina tantas líneas de investigación como ustedes quieran, y finalmente, a la salida de la dictadura post-Malvinas, Malvinas fue en el 82, y determina el quiebre definitivo de las crisis que ya la dictadura tenía desde el año 81 en el plano financiero, el establecimiento de un nuevo marco en donde el peronismo se presenta como la fuerza no elegida por primera vez por la mayoría, y aparece un nuevo movimiento, renovación y cambio del radicalismo, que viene a presentar bueno, credenciales de una nueva forma de socialdemocracia, en donde mucho de lo obrado por el peronismo es asumido como tal, pero se presenta desde un formato ético-político, diría yo, de refundación. El alfonsinismo entonces va a asumir con la paradoja de ser la Argentina el lugar donde la dictadura quedó casi vencida, donde no había compromisos y donde el nuevo gobierno lleva a los tribunales a esos responsables máximos, pero a la vez la herencia de esa dictadura oficia como obstáculos para la gestión de ese poder de manera determinante. Entonces, los tribunales donde van los militares, pero no solo los tribunales, la iglesia y su resistencia a la modernización mínima, la ley de divorcio, y un congreso pedagógico, y los sindicatos peronistas, pidiendo lo que era obvio que no se podía restablecer a partir de lo que se había obrado a lo largo de 7 años de desindustrialización. Entonces, estos escenarios hablan de dos estructuras generales que vienen ya desde fines de los 70 o mediados de los 70, yo diría 74-75, que son la desindustrialización y la crisis de la deuda externa, a la que se suman todos estos nuevos enemigos de Alfonsín. La crisis hiperinflacionaria, producto de la quiebra del Estado en relación a la deuda y en relación a que aquellos tomadores de deuda son también muchos de ellos las principales corporaciones que operan en el mercado argentino, genera lo que se llama un golpe de mercado. En el año 89, antes de que terminara el periodo institucional de Alfonsín, entonces hay una salida acordada con el nuevo electo del PJ, Carlos Saúl Menem. No obstante, sería bueno entender que la dictadura militar no terminó ese año 85 con los juicios, sino que un sector del ejército, de las Fuerzas Armadas, se organizó reclamando que las fuerzas civiles no solo no la juzgaran, sino que además tuvieran en cuenta que habían acudido a una guerra en defensa de la nación firmado por un decreto aquel del año 75 de Luder, y que la sociedad tenía que salir de la hipocresía de haber pedido la solución de un problema y ahora quejarse por los resultados de tal. Ese grupo llamado Cara Pintada establecía un marco revulsivo en el cual Alfonsín se debatió sin solucionarlo, y que en el año 90 Menem le va a poner fin con la prisión de Seineldin. Bien, el periodo que se abre en esta larga unidad después es el menemismo, es prácticamente una década, donde se pone por primera vez en acción todos los principios del neoliberalismo como, como en un escenario, digamos, planteado stricto sensu desde una página cero. El menemismo entiende que para entrar al primer mundo debe hacer
todos los deberes planteados por los centros financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial. Así que entonces la Argentina privatiza todos sus sectores hasta el del petróleo, desregulariza el mercado y entonces genera un crecimiento de los servicios, una gran entrada de capitales. La deuda externa es reformulada en variados acuerdos, pero no deja de crecer. La estabilidad de la ficción monetaria del 1 a 1 se establece sobre la gran entrada de capitales y posteriormente a la crisis del 98 ya esa ficción del 1 a 1 es insostenible. La Argentina ya a mediados de los 90 muestra una precarización laboral y un crecimiento de la desocupación, crecimiento de la indigencia y de la pobreza que hacen que la Argentina sean dos Argentinas. Los que han ganado en este marco de apropiación capitalista de servicios y los que han quedado fuera del mercado porque han desaparecido empresas, etcétera. En este marco nacen las puebladas, nace la lucha de los sectores, las organizaciones sociales territoriales, que empezaron siendo piqueteras, puebladas, y que finalmente se convirtieron en resistentes, organizaciones resistentes a ser cooptadas por los partidos, cooptadas por la iglesia o cooptadas por otra organización, y se mantuvieron en cierta independencia hasta el año 2003-2004, donde van a tener un consenso casi generalizado con Néstor Kirchner. Terminado el menemismo, digamos, se prolonga otra etapa que bien podría llamarse posmenemismo, encabezada por una ética antimenemista que lo que hacía era seguir sobre las bases del menemismo, manteniendo la convertibilidad, pero sosteniendo niveles de democratización y de pureza de formas, y que tuvo solamente un año y medio de funcionamiento con las mismas crisis que fueron puestas en un status quo de complejización, porque obviamente crecía la deuda y la falta de resolución de problemas. Este gobierno desde la Rúa, formada por una coalición en donde había peronistas, el famoso grupo de los ocho, Chacho Álvarez, y había sectores que venían de los derechos humanos, Graciela Fernández Mejide, Ibarra. Bien, esto dura exactamente 2 años y lo podemos llamar posmenemismo. Es una crisis final que termina con una gran represión, con la Argentina del 2001, donde hay el mayor número de pobres y el mayor número de indigentes que supimos tener, y con la crisis de representatividad más general que tuvimos en nuestra historia política, la refundación de este sistema político que en las plazas tenía asambleas que pedían que se vayan todos, se refundó sobre los mismos ejes, así que peronismo y radicalismo tuvieron 3 candidatos cada uno, una explosión de candidatos, de fragmentación de los dos partidos mayoritarios, y entonces con los rasgos, si ustedes quieren, que podían tener cada uno de ellos, más a la derecha, más al centro, más institucionalistas o más populistas, estos 6 candidatos determinaron que Menem había tenido el primer lugar y Kirchner el segundo. Eh, Seguramente es muy importante en esto no pasar de lado la figura de Duhalde, muy denostada, pero que fue fundamental en la recuperación de aquel momento 2001-2002. Duhalde es el que restablece este escenario de posibilidad electoral, y este escenario determina que el segundo, Néstor Carlos Kirchner, sea por abdicación del primero en una compulsa final, en la que él resultaría perdidoso, termina siendo presidente entre el 2003 y el 2007, y después 2 veces su mujer Cristina Fernández de Kirchner, hasta llegar al 2010, que es el año en el que terminamos este programa. Más o menos esa es la división, el número de unidades. Eh, Queda mucho por decir. Esto solamente es una presentación. Me imagino lo que estarán pensando y la cantidad de cosas que querrán decir,
Pero bueno, esta es la presentación. Acá de lo que hablamos fueron de coyunturas, de grupos político-ideológicos, de sectores socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos, de alianzas y de grupos políticos o de coaliciones político-ideológicas que fueron cambiando al calor de las condiciones que el mundo y la propia Argentina iban determinando. Así que yo diría, a lo largo de todo este desarrollo de unidades, debajo de Estado Nacional, mercados, construcción o conformación de la estructura clasista de la Argentina, la cultura y sus cambios, tendríamos categorías menores, variables con las que se juegan los procesos. En esos procesos, obviamente, vamos a jugar con caracterizaciones ideológicas que tienen que ser lo más precisas posibles, como conservadurismo, liberalismo. ¿Qué fue el irigoyenismo o qué fue el radicalismo? Conservadurismo, liberalismo, cuánto de nacionalismo, cuánto de positivismo, cuánto de clericalismo. Cada una de estas palabras que utilizo engloban a sectores con un grado de marco dogmático, ideológico, con usinas ideológicas y con hábitos y tradiciones para actuar en la sociedad. Vamos a continuar en los años 40 y vamos a tener el nacionalismo que se expande en muchos nacionalismos. Previamente, en los años 20, los años 10, digamos, en los años 20 vamos a tener anarquismos, muchos anarquismos, socialismo, muchos socialismos, sindicalismos, conformación de sindicatos o de centrales sindicales con sindicalistas, anarquistas y socialistas, finalmente bolcheviques y comunistas surgidos de alguna línea de izquierda de los partidos del grupo socialista. Finalmente tendremos al sector militar que va a determinar un carácter de nacionalismo que vamos a llamar peronismo y que va a tener una corporización y una nueva delimitación de sus caracteres en términos que podríamos llamar nacionales, industrialistas, laboralistas, paternalistas, conservadores, bonapartistas, en fin. El nombre peronista, así como el antiperonista A, el antiperonista B, el antiperonista C, lo podemos sumar a los peronistas de la resistencia, duros o blandos, negociadores, los peronistas duros, que van a ser después los de la CGT tal o cual, los de la resistencia que van a las armas, a la derecha o a la izquierda. Algunos se marxistizan, otros se clericalizan, unos se libanizan, otros se sovietizan, otros se cubanizan. Todos estos sectores, a lo largo de los procesos que yo estoy enmarcando, van determinando identidades epocales que son proceso y son coyuntura. Hoy para los chicos no existen. Entonces es importante que le demos el nombre a cada una de las cosas que existió y que le demos continuidad, porque todas tienen filiación. Debajo de estas categorías políticas aparecen muy otras, como las diversas variedades de negociaciones sindicales, la verticalización o la horizontalización de las relaciones entre el Estado y los sindicatos, las democratizaciones o plebeyizaciones de las organizaciones, las informalizaciones o formalizaciones o institucionalizaciones de todo lo que funcionaba en el mundo sindical, empresarial, cultural durante los años 40, 50, 60. Después tendremos a las organizaciones armadas frente a las organizaciones sindicales, y nunca dejaremos de ver qué pasaba con el ejército, qué pasaba con la iglesia, qué pasaba con los partidos tradicionales. Cuáles tenían mayor o menor grado de democracia, cuáles tenían congresos o debates, cuáles eran los grados de personalismo, y finalmente también le daremos nombre a todas las crisis.
por debajo de esto, si ustedes quieren, cuando digo por debajo, junto con lo anterior, también le daremos nombre coyuntural a todas las crisis, con distintos nombres: crisis financiera de tal tipo, crisis de sobreproducción, crisis de financieras debida a la hiperinflación, crisis debida a una deuda externa impagable. De la misma manera también estudiaremos el proceso de industrialización, su desestructuración y su intento de reformulación. En el plano cultural trataremos, si el tiempo nos permite, también trazar el nombre de estas etapas al calor de la literatura política, de la literatura en general y de las atmósferas culturales, tanto de los formatos familiares como de los formatos de socialización estética, como de las instituciones que permitieron el desarrollo de algunos procesos de época, que fueron salientes y que terminaron siendo globales. Muy bien, por acá terminamos la presentación de las unidades. Nos vemos.